nuestro. Gracias porque esa presencia en medio nuestro marca la diferencia en esta mañana en nuestras vidas. Porque ministra nuestras vidas, porque toca nuestras vidas. Tu presencia toca nuestras vidas cuando te alabamos, cuando te exaltamos, cuando te adoramos. Y nuestras vidas son transformadas, Señor, cuando tú comunicas tu gloria en respuesta a esta alabanza y esta oración. Ahora, Padre, te pedimos que tú ministres nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que produzcas fe en nosotros, una fe que transforme nuestras vidas, que siga transformando nuestras vidas, que nos dé descanso, que nos dé ánimo, que nos dé esperanza, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Filipenses 3, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete todas las cosas. En el contexto inmediato a este pasaje, Pablo nos ha mostrado cómo él es un testimonio a la vida de los demás creyentes al vivir su temporalidad en esta tierra en el marco del ya, pero aún no. Y este marco del ya, pero aún no, determina su existencia temporal. Él nos dice que tiene una meta. Y aunque ya es un hijo de Dios, aunque ya ha sido aceptado por Dios, aunque ya ha sido reconciliado por Dios, aunque ya ha sido declarado justo, todavía no es lo que él aguarda y espera en la meta que Dios ha propuesto para su vida. Y Pablo ahora se propone exhortar mediante este pasaje a los filipenses, en quienes detecta una disminución de su afecto en su expectativa escatológica. Es decir, detecta una disminución de la esperanza que ellos deben de mantener viva en esta temporalidad mientras están aquí, en el aguardar el día glorioso en que Cristo vuelva y nosotros seamos transformados. Y es que es muy fácil que las circunstancias y las situaciones que los creyentes viven todos los días le hagan perder la perspectiva al creyente de cuál es su meta. A veces estamos tan abrumados por las circunstancias y por las situaciones que vivimos en esta tierra que pensamos que esta tierra es nuestra tierra, que pensamos que esta tierra es nuestro lugar. A veces el desánimo, la derrota, la aflicción, los avatares, los problemas, las tribulaciones nos envuelven de tal manera que vivimos con la vista baja en esta tierra pensando que esto que estamos viviendo es todo lo que tenemos. Y Pablo se ha propuesto en estos pasajes arrancar esta idea y esta perspectiva en la vida de los creyentes. Y entonces comienza con una afirmación diciéndoles y recordándoles que su ciudadanía no está en la tierra,
Y hay un contexto histórico para esta afirmación en relación a los filipenses. En el año 44 fue asesinado Julio César. ¿Se acuerdan de aquella frase última que dijo, tú también, Bruto? Refiriéndose a alguien en quien él confiaba y que fue uno de los que lo apuñalaron, entre muchos que lo apuñalaron cuando lo asesinaron. Y esto trajo al imperio algunos años de una guerra civil terrible. Al principio había dos fuerzas que se oponían. Octavio, que era sobrino de Julio César, y que la historia dice que siempre navegó con cara de menso, o siempre se ocultó de otros para no ser, pues incluso asesinado. Pues siempre con un perfil de yo no sé nada. Y Marco Antonio, que era el brazo derecho de Julio César, que eran las facciones que combatían en contra de los asesinos, que era Bruto y Casio. Y cuando menos dos de las batallas principales se libraron en una guerra naval, en la famosa guerra de Actium, donde fueron derrotados Bruto y Casio por Octavio y Marco Antonio. Esto después derivaría en una riña entre Octavio y Marco Antonio, quien, haciendo caso de Cleopatra, Marco Antonio, y embelesado por su belleza, de hecho se casa con ella, ella le dice que ella es quien merece ser el gobernador de Roma, y entonces entra en un conflicto con Octavio y hay una segunda guerra naval. Y entonces Octavio, en estas dos guerras, llama a los filipenses a estar del lado de su bando. Y los dos bandos intentan llamar la atención de los filipenses, pero ellos se alían con Octavio. Y entonces Octavio, al ganar las dos batallas, una contra Bruto y contra Casio y la otra contra Marco Antonio, les otorga el ius italicum, que es la ciudadanía romana por derecho de nacimiento en esa región de Filipos. Es decir, que todos los ciudadanos de Filipo tenían por derecho la ciudadanía romana, que consistía en el derecho a no ser azotado, en el derecho a apelar al César. ¿Se acuerdan que esa misma ciudadanía tenía el apóstol Pablo y es a la que apela cuando es en Jerusalén violentado? Y entonces, este es el contexto histórico. Los filipenses se sentían orgullosos. Es como, digamos ahora, que yo pudiera tener la ciudadanía americana, que es una ciudadanía que todos buscan por el modo de vida en el que se vive en el imperio de nuestro tiempo. Ustedes saben que, por ejemplo, los puertorriqueños tienen el derecho por nacimiento a ser ciudadanos americanos, aunque Puerto Rico aún no es un estado, si no es un estado, dice un estado libre, independiente de la nación americana. Y entonces esto era un gran orgullo para los filipenses. En este pasaje tenemos una clásica expresión escatológico del Evangelio de Pablo.
Este marco que dice ya, pero todavía no. Porque les recuerda que ya son ciudadanos del cielo. En el versículo 20. Pero en el 21 les recuerda que aún están ansiosamente esperando y aguardando la venida del Señor Jesucristo, porque eso traerá consigo una manifestación que transformará su cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al de Jesucristo, de tal manera que ese es un ya, pero todavía no. Hay muchos pasajes en los escritos de Pablo donde comienzan con este énfasis del ya. Pero el énfasis total recae en lo que todavía no es. Así que esto, mis hermanos, le da cierta perspectiva a la vida del creyente. Este ya, pero aún no. Cuando él sabe que su salvación es ya, pero aún no, esto le da sentido, propósito y perspectiva a la vida del creyente. Y le explica, le da un entendimiento de lo que está viviendo ahora. Pues él sabe que la salvación que está viviendo ahora es en parte, pero no perfecta. Pero que algún día lo que es en parte cesará, pues se manifestará lo perfecto. Y entonces, cuando ese día venga, nosotros ya no tendremos que aguardar nuestra estancia en fe hacia las cosas que no tenemos a la vista, hacia las cosas que sabemos y creemos, pero aún no tenemos a la vista. Pues algún día esas cosas estarán a la vista y serán palpables, y entonces la fe cesará. Esto, mis queridos hermanos, te saca, te quita el polvo y te desentierra de toda circunstancia que tú estés viviendo en este momento. Porque en este momento, por difícil y adversa que pueda ser la circunstancia que estás viviendo, como la de los filipenses que estaban viviendo bajo gran aflicción por una persecución, te da un entendimiento de que lo que ahora estás viviendo no es el todo. Que esto que estás viviendo no es el fin. Que esto que estás viviendo algún día pasará. Y que tu destino final no está determinado por esas circunstancias que tú estás viviendo. Pues tú tienes una perspectiva. Y Dios, que te llamó y te predestinó en la eternidad, por su gran soberanía, por su gran poder, por sus decretos, y porque cuando Él dice algo, eso será hecho, porque este es el Dios que llama las cosas hoy que no son, como si fueran hechas, porque sabe que por el poder de su palabra, algún día serán manifestadas y hechas. Y esta es la perspectiva que en esta mañana Dios nos invita a vivir. A vivir mediante no la perspectiva nuestra, sino a vivir por medio de la perspectiva que Dios tiene. En la mañana les decía en la clase algo a los hermanos. Cuando Dios echa un vistazo, no es como nosotros. Cuando nosotros echamos un vistazo, vemos las cosas del momento, de la hora. Pero cuando Dios echa un vistazo, Él ve las cosas de eternidad a eternidad.
Porque Él ve el fin desde el principio. Porque Él declara las cosas que no son ya y esas habrán de suceder. Porque Él es el Dios eterno. Así es de que este pasaje nos indica que Cristo ha alcanzado la gloria presente mediante la humillación. En el versículo 2:11 nos dice que Él, teniendo semejanza de Dios, se hizo semejante a los hombres y se humilló. Pero Él ahora está en los cielos, de donde nosotros ansiosamente le esperamos. Esperamos su regreso, esperamos su retorno, esperamos la venida del Salvador. Pues cuando Él venga nos transformará a su semejanza, de modo que nuestros cuerpos presentes, que conocen la debilidad y la humillación, llegarán a ser a la imagen gloriosa de su semejante, de su semejanza. Y esto lo logrará mediante la energía con la que sujetará todas las cosas. Porque el que resucitó tiene el poder ahora para sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque el que resucitó tiene poder para resucitar. Porque el que resucitó y tiene ahora una gloria indescriptible, comunicará su gloria a los suyos cuando le veamos cara a cara. En este pasaje hay un énfasis doble que también es muy característico de la predicación paulina, un contraste entre dos creaciones, entre dos reinos, entre dos distintos tipos de seres, entre dos distintas criaturas. Y entonces, en el versículo 19 dice: como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta las lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Está describiendo a un grupo de personas cuya característica es que su mente está en lo terrenal y solo viven para sus propios deseos. Y los contrasta con los filipenses, que les dice: pero ahora nosotros, pero ahora ustedes deben de entender que su ciudadanía no está en esta tierra, sino está en los cielos. Y aquí hay una balanza. ¿Dónde está el énfasis de tu vida? ¿Para qué vives tú? Si tú vives para las cosas terrestres, para las cosas de esta tierra, tú no has conocido la vida eterna. Pero si tú conoces la vida eterna, entonces tu énfasis ha cambiado. Tu modo de existencia ha cambiado. Tus prioridades han cambiado. Sabes que estás viviendo esta temporalidad y que aún estás sujeto a este siglo presente, a las condiciones y al modo de vida de este siglo presente, pero tú ya no estás determinado, ni ordenado, ni gobernado, ni perteneces a esta tierra, pues tú en realidad estás gobernado por el cielo. Quien manda en tu vida no son las circunstancias de la tierra, pues estas aún en la soberanía de Dios
en la providencia de Dios, han sido ordenadas por Él con un propósito. Y aunque esas circunstancias puedan ser a tu entender buenas o malas, todas ellas obran para un bien y para el propósito de Dios de transformarte y de conformarte algún día a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que ahora tú entiendes que las aflicciones, las tribulaciones y las pruebas que te están sucediendo a ti, no te están sucediendo porque Dios se ha dormido o porque Dios es ajeno a ellas o porque estas son más fuertes y poderosas de Dios, sino porque Él las ha dispuesto, y Él ha dispuesto que aún en la tribulación todas las cosas sean sus siervos para que cumplan su propósito de que tú seas transformado. Y esto te permite a ti cambiar tu enfoque. No es posible un enfoque de odio, de resentimiento, de venganza. Pues sabes que todas las cosas tienen un propósito. Pues sabes que Dios está trabajando en tu vida. De tal manera que tu enfoque no está centrado en esta tierra ni en ti, sino está centrado en el cielo, en Cristo. Y tenemos que aprender este modo de vida, porque aunque ya somos, porque aunque ya pertenecemos a este modo de vida, tenemos que aprender a ser lo que somos. Porque nosotros arrastramos y acarreamos un modo de vida contrario, pues existimos y vivimos mucho tiempo en esa forma de vida en la carne. Pero ahora tenemos que aprender a vivir con un nuevo enfoque en la vida, que se centra no en lo de esta tierra, que se centra no en mí ni en mis debilidades, que se centra no en mis fracasos, ni siquiera en los problemas, ni siquiera en las aflicciones, sino que se centra en aquel que es el Señor y el emperador del estado al que tú perteneces, el estado del cielo. Esto te debe de llevar a ti a reevaluar las cosas que tú amas. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde está el enfoque de lo que ama tu corazón? ¿Dónde está el enfoque de lo que lo enriquece o de lo que lo empobrece? ¿Qué te determina a ti? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace estar bien? ¿Qué te da placer por el otro lado? ¿Con qué llenas tu vida de placer? Juan dijo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De tal manera que yo ya soy un ciudadano del cielo, pero aún estoy aguardando la venida del Señor. Así es que los cristianos viven en la tierra, pero viven como ciudadanos del cielo. De tal manera que entonces nosotros somos una colonia celestial. ¿Usted sabe eso? Nosotros que estamos en este lugar aquí sentados, somos una colonia celestial. Del mismo modo en que los filipenses
manifestaban ser en esa región de Macedonia ciudadanos romanos y entonces promovían los valores del Imperio Romano. De ese mismo modo, ahora ellos, en ese recobijo del Imperio Romano, manifestaban los valores y la vida del cielo. Y es que una de las cosas que se infieren en este pasaje es que ha habido un gran cambio de nuestra identidad con el cambio de nuestra ciudadanía. Ahora tenemos una carta de naturalización, un acta de naturalización que dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Pero no solamente tenemos un acta de naturalización, sino que ahora tenemos una nueva identidad. Que ya no corresponde a la identidad vieja que teníamos cuando éramos vistos y estimados por Dios como enemigos de Dios, como hijos de ira, como vasos de deshonra, cuya expectativa era la destrucción y el infierno. Pues éramos ciudadanos de la tierra. Ahora esa identidad cambió cuando fuimos aceptados, cuando Dios se ofreció en propiciación por nuestros pecados como el sacrificio propicio que agradaba y satisfacía las demandas del ofendido de Dios, para que entonces Dios pudiera descargar en él toda la ira de nuestro pecado y nosotros no recibiéramos ese castigo, sino que muy por el contrario, recibiéramos una reconciliación con Dios que estipulaba un tratado de paz eterno con Él, de paz eterna con Dios. Pues ahora Dios ya no era nuestro enemigo, sino es nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tres cosas marca este pasaje. Número uno, nuestra ciudadanía presente ya está en los cielos, de donde ansiosamente, esta es una característica que no podemos perdernos, es lo que nos distingue. Nosotros somos quienes ansiosamente aguardamos la venida de nuestro Señor. Esto es una característica. Nosotros aguardamos la venida del Señor. Que es ni más ni menos el mismísimo Señor Jesucristo, quien resucitó y es Señor y Salvador y gobernador de todas las cosas. Número dos, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, los cuerpos de nuestra presente humillación serán conformados a la imagen de su presente gloria. Tal Él es ahora, porque así dice la Biblia en Romanos, que Él es la primicia, el representante ya ahora de lo que todos nosotros habremos de ser. Así que esto enfatiza
la gran renovación escatológica, el estado final que nosotros habremos de tener, que Cristo mismo experimentó en su resurrección y en su exaltación. Y todo esto, número 3, lo hará por el poder por el cual es capaz de sujetar todas las cosas en sí mismo, incluyendo a todos nosotros. Miren, los filipenses podían sentirse orgullosos de la ciudadanía romana, pero en última instancia ellos habían sido sujetados por Dios, por Cristo. Y esa sujeción, porque algún día Él sujetará todas las cosas, Efesios utiliza otro término, reunirá todas las cosas en Él. Este es el propósito eterno de Dios, reunir las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra en Cristo. De tal manera que los filipenses estaban sujetos a Cristo. Y en última instancia, su verdadero estado ya no era el imperio romano, sino su verdadero estado era el cielo, de quien el emperador era Jesucristo. Este pasaje se ve más claro en 1 Corintios 15. Donde hace una exhortación a aquellos que no creían en la resurrección. Y entonces les dice que si Cristo no resucitó, no existe la resurrección, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues ni siquiera somos salvos, estamos en nuestros pecados. Y hemos sido hechos testigos falsos de un evangelio falso. Porque si Cristo no resucitó, entonces no se certificó el poder de la cruz. Entonces la cruz es la vergüenza máxima eterna. Y entonces sí somos los más dignos de tenernos misericordia, conmiseración. O como dicen algunos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nuestra versión moderna nos dice ahora, solo se vive una vez. Y hay que disfrutar la vida. Esto es tener la vista muy corta, mis queridos hermanos. Y nosotros no tenemos esa vista. Él tiene un poder con el cual sujetará todas las cosas. Miren cómo dice Corintios. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. No importa si están sepultados, no importa si han sido cremados, no importa si el abismo del mar los tiene retenidos. Nunca antes las puertas del Hades habían cedido ante nadie, pero cuando Cristo se levantó de la tumba, cedieron esas puertas y con Él nos levantamos todos nosotros. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, después cuando vengan los que le pertenecen, los que están sujetos a Él, entonces vendrá en fin, cuando Él entregue el reino al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, cuando Él sujete todas las cosas y toda rodilla se doble, reconociendo que Él es el Señor. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Y cuando todo se ha sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que sometió todo, para que Dios sea el todo en todos.
Así sucederá también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. El primer hombre era del polvo, de la tierra. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también todos los de la tierra. Y como es el celestial, así todos también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen de aquel hombre celestial. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido derrotada en victoria. Llegará un día, mis queridos hermanos, no ha llegado ese día. Muchos de nosotros moriremos. Pablo se niega, por cierto, a utilizar la palabra muerte en los creyentes. Muchos de nosotros dormiremos, dice. Pero llegará un día cuando veamos cara a cara a Cristo y cuando le veamos que su gloria nos sea comunicada y esa gloria actualice, transforme nuestros cuerpos mortales en inmortales. Ese día y en ese instante la muerte será derrotada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida ha sido por el que es la resurrección y la vida. Por tanto, mis hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestros trabajos en el Señor no son en vano. Acumulamos gloria para la gloria. Termino esta tarde con un salmo precioso que descubrí hace poco. Y es un salmo, lo escribió el rey David. Aún no había venido la cruz. No había sido revelado el misterio de cómo Dios habría de salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cómo habría de redimirnos y de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo en el cuerpo de Cristo. Y David también hace un contraste en el Salmo 17. Se queja de los hombres mundanos cuya porción de vida es esta tierra, y de quienes en esta tierra tienen sus tesoros. Pero en un momento dice, en el capítulo 15, en cuanto a mí, quiero que digas, en cuanto a mí, en lo que me concierne a mí, a diferencia de ellos. Di por favor, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Algún día, esa justicia con la que fuimos estimados en esta tierra será una realidad ya presente en nosotros. Un día seremos justos, no declarados justos, sino justos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pónganse de pie y recitemos este salmo. Pónganse de pie y recitemos este salmo como nuestra porción, como nuestra heredad, como aquello a lo que hemos sido convocados desde la eternidad por Dios para ser participantes. En cuanto a mí,
Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Algún día le veremos cara a cara. Y ese día seremos transformados. Y cuando seamos transformados, nos vamos a ver a nosotros. Y nos daremos cuenta que ya no es vernos a nosotros como nos veíamos antes, en humillación, en debilidad, en enfermedad, en flaqueza, en derrota, en pecado. Ya no está ahí. Nos veremos y entonces diremos: ahora entiendo lo que Dios decía de mí, pues ahora soy conocido, ahora conozco como fui conocido por Dios en la eternidad pasada. Dios tiene una visión de ti. Fija, te ve a ti como alguien ya acabado y trata contigo en esta temporalidad como alguien ya acabado. Toma esa perspectiva de Dios para ti y vive la vida ya como ciudadano del cielo, aguardando ese día glorioso. Dios les bendiga.